qué es la escuela, ¿no? Que son las escuelas de nuestros barrios, de nuestro territorio en el conurbano bonaerense. Natalia Hernández, que es concejala del Frente de Izquierda de los Trabajadores del PTS en el Consejo Deliberante de La Matanza, y es docente también, o primero es docente y es concejala en ese orden, en este periodo que estamos atravesando. Hace un análisis muy interesante en su contacto con los estudiantes, con los alumnos y las alumnas en las escuelas, que tiene que ver justamente con ese voto y con ese no voto, con la apatía también que hay en parte de los jóvenes y las jóvenes en nuestra provincia de Buenos Aires, en nuestro país. Y la convocamos a Natalia para charlar un ratito acá en el programa porque nos pareció muy interesante el abordaje y esa ida y vuelta, ¿no? Con quienes son los que eh, deciden hoy y también pensando en el futuro, ¿no? En la construcción de una nueva política, de un nuevo escenario para lo que vendrá. Natalia, te saluda Pablo en La Patria de las Moscas. ¿Cómo te va? Pablo, ¿cómo estás? Muy ¿Todo bien, bien? bien, bien, bien. Gracias por atendernos. Bueno, vimos en redes el análisis que estabas haciendo y esta especie de sondeo de opinión, podemos decir, de los pibes y de las pibas en las escuelas, bueno, viste una mayoría muy grande que no fue a votar, ¿no? Exactamente. Bueno, sabes que yo hace más de 20 años trabajo con pibes de entre 16, 18, 19 años, ¿no? Y este año, bueno, también me tocó llevar adelante un trabajo pedagógico del primer voto, ¿no? Que enviaron, un proyecto que enviaron de la Dirección General de Escuelas y bueno, entonces, bueno, estuve muy metida en poder ver, digamos, qué pensaban los pibes en función de las elecciones. ¿Y qué pasó finalmente el domingo? Bueno, abrumadoramente los pibes no fueron a votar, no fueron a votar, un 60-70% de ausentismo, ¿no? Creo que en términos generales, si vos mirás el resultado electoral de conjunto, hay un gran ausentismo, digo, histórico, desde la democracia, después de la dictadura. Entonces es algo para señalar, porque quizás muchos quedaron perplejos por el resultado de Milei, que fue importante, pero hay que ver, digamos, de conjunto el escenario social. En ese marco están los estudiantes, ¿no? Entonces, pensando un poco y hablando con ellos de por qué no los interpela la política, yo creo que hay varios factores. Primer cuestión, material. Digo, la escuela es caja de resonancia, ¿no? De los problemas sociales, económicos. Los pibes son parte de eso. Creo que al encontrarnos hoy en una situación económica muy compleja, muy difícil, que los pibes ven en su casa, y un cartel que me llamaba la atención hace un par de años era de pibes de sexto año, eh, egresados 2020, precarizados 2021. Es Mm. decir, en ese cartel que ellos pegaron en el aula, se expresaba la imposibilidad de proyectarse, de no ver una perspectiva en lo laboral, ¿no? En lo económico, sino más bien es precarización. Saben que de conjunto, ¿y qué les ofreció la política? Por ejemplo, los gobiernos. Yo creo que estos últimos años no hubo interpelación desde la política a los jóvenes, desde los partidos mayoritarios, desde los gobiernos, sino más bien latigazos, ¿no? Creo que eso es una explicación. La pandemia los atravesó profundamente en su forma de relacionarse. Me parece que no fue para nada menor, digamos, cómo la juventud y los estudiantes se atravesaron la pandemia. Entonces me parece que desde el punto de vista material y que los partidos tradicionales no los han convocado, empezando por el peronismo, ¿no? Entonces creo que en esta falsa política, el oportunismo de Milei con el enojo, con el malestar, o sea, yo vivo en La Matanza, en un sector donde mayoritariamente hay precarización laboral, sectores empobrecidos, los docentes, las docentes, que tenemos que trabajar 2 o 3 cargos y no llegamos a fin de mes. Eh, y bueno, la vida de los pibes está en ese marco, en ese contexto. Sí. Entonces, no sentirse convocados por una política. Y desde el punto de vista de cuando asume Milei con su campaña oportunista, ¿no? Porque tomando algo muy sentido y real, que es el enojo con la política mayoritaria, hubo una discusión si la juventud se volvió de derecha, Bien, ¿no? antes de pasar a ese punto, Natalia, que Sí. es interesante, pero que habla, según esto que vos testeaste,
de una minoría, ¿no? Una opinión minoritaria a favor o en contra de las políticas de Milei hoy, porque hay 6 o 7 de cada 10 que no fueron a votar. Esos 7 de cada 10 pibes y pibas que no fueron a votar es en su mayoría, en su totalidad, por descrédito, desinterés, desconocimiento, o también hay posiciones políticas en el no voto en la juventud. No voto porque no me representa a nadie y busco otra alternativa que no estoy encontrando. Combinación de ambas cosas, Mm. una combinación de ambas cosas. Hay algunos que decían que no tenían la información, que no, bueno, cuando el pibe te dice no quise ir a votar porque salí anoche, no, porque me quise quedar en mi casa, o sea, algo hay detrás, o sea, por algo no se siente convocado para ir el domingo a votar. Yo creo que de conjunto el régimen político, el régimen en el que vivimos, o sea, le da la espalda a los pibes. Entonces creo que eso hay que tomarlo, porque incluso también hay sectores en la juventud, lo vi estos últimos años, cuando yo te hablaba del oportunismo de la ultraderecha en la Argentina, y también como un fenómeno internacional, en los pibes se vio un sector, mayoritariamente me llamaba la atención que eran varones, que defendían a Milei. Eso se terminó, no está más, realmente. No veo pibes que defiendan a Milei, sí quedaron quizás defensa de valores, y que es una batalla que hay que dar, ¿no? En esa pelea de valores y a su vez contra la política tradicional. Entonces, hay sectores que estaban, que en su momento estaban se veían motivados por la ultraderecha. En la juventud yo veo que eso se desplomó totalmente. Y quizás esos no fueron a votar ahora, Bien, tampoco. bien. Y hay otros sectores, y yo quiero valorizarlo, que por ejemplo los votantes de izquierda, ¿no? En la juventud, quizás se habla menos, pero no era tanto el voto por contra el resto de los gobiernos o partidos, sino que su voto era más ideológico también. Eso me llamó la atención. Un pibe que me dice, profe, yo me siento anticapitalista porque veo que ni en educación ni en salud nos dan respuestas y veo que también se enriquecen. Y justo me quedé pensando porque anoche vimos todos los resultados en Estados Unidos, Sí. Que ganó un inmigrante, ni más ni menos en Nueva York, y que tuvo el mayor porcentaje de votos en la juventud. Movilizó a la juventud con propuestas positivas en relación al transporte, ¿no? Y cuestionando fuerte, incluso algo que está atravesando a nivel internacional, que es un genocidio, y se pronunció también contra el genocidio del pueblo palestino, Mandani, ¿no? Entonces, creo que hay que verlo, a veces se lo toman y la necesidad de consultores y de la política de establecer, digamos, parámetros estancos. Yo creo que hay una dinámica, y creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, esa juventud que se movilizó, ni más ni menos, en el corazón del capitalismo, en crisis también porque ven esta distancia, estos sectores, digamos, que cada vez, si sos hijo de inmigrante, no tenés perspectiva. Tu perspectiva es una vida de precarización y discriminación, Sí. y lo ponen en cuestión. Entonces creo que también hay que hablar y mostrar, digamos, otras perspectivas para los jóvenes y los estudiantes, pero que empiece también por empezar a modificar su situación, que hoy es muy crítica, como decía el cartel de los pibes egresados de hace unos años, ¿no? Totalmente. Natalia Hernández, docente y concejala de La Matanza, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Sobre la elección, la juventud y las elecciones, las estudiantes y el voto. Bueno, interesante el voto politizado que mencionás, que detectaste de los pibes y las pibas a la izquierda. Digo, politizado e informado. Quiero rescatar de los que no votaron, porque a veces se los ningunea, se los menosprecia, se dice que no entienden nada y se los deja fuera de la discusión. Me parece mucho más responsable y mucho más serio el no voy a votar porque no estoy informado que el ir a votar por la cara que me muestra la televisión o por la campaña de redes sociales que me dice que esto es lo bueno y aquello es lo malo, con estigmatización, ¿no? Me parece un voto inteligente también, o un no voto inteligente ese. Sabes, Pablo, que, bueno, nosotros estuvimos atravesados por esta campaña que fue larguísima, desde agosto venimos, ¿no? Por las dos campañas que tuvimos, por las dos elecciones que tuvimos en la provincia de Buenos Aires. Y entonces estuvo Nico del Caño mucho en La Matanza, recorrimos barrios, ferias,
y estuvimos en la Universidad de La Matanza. Y sabes que este año dijimos, vamos más temprano para hablar precisamente con los ingresantes a la Universidad de La Matanza, es decir, jóvenes de entre 18 y 20 años, porque siempre llegábamos más tarde para el turno noche, ¿no? Es otra franja etaria, si se quiere, mayoritaria. Y me sorprendió mucho y un joven le dijo a Nico, de 20 años, yo voté a Milei, pero me di cuenta que no estaba informado. Es decir, después, o sea, compró la de Milei contra los políticos, los pelos parados, y decía que se había equivocado, ¿no? Con su voto. Eh, bueno, así creo que hay un montón y parte de esos sectores que hoy están asqueados de la política tradicional, bueno, es expresión de que no fueron a votar, ¿no? Ujú. Te quiero preguntar por tu espacio, por tu lugar ideológico, Natalia. Repito, estamos con Natalia Hernández, concejala de La Matanza y docente, militante del Frente Izquierda y los Trabajadores del PTS. Mencionaste el espejo de Nueva York, ¿no? Donde, bueno, con todo el discurso que se supone que quedó viejo, que la juventud no abraza, de, bueno, la búsqueda de una moderación hacia el centro para enfrentar a la derecha, Mandani con el discurso extremo que vos mencionaste, gana y gana mayoritariamente en la capital del imperialismo, en Estados Unidos, con más del 50% de los votos en Nueva York, gana la alcaldía. ¿Qué pasa en Argentina y cómo se piensa la izquierda en estas sucesivas crisis políticas que hay de descrédito de los partidos tradicionales y que la izquierda no termina de capitalizar, ¿no? En nuestro país, digo, en una masa electoral? Siempre reconocemos la militancia en las fábricas, en las calles, el acompañamiento a los trabajadores y todo lo demás que la izquierda está siempre presente, pero falta la capitalización electoral. ¿Por qué no se logra convencer, por ejemplo, a estos jóvenes que de manera responsable dicen no voy a votar porque no estoy informado o porque no me convence ninguno? Bueno, ¿qué mirada para adentro se da a la izquierda argentina en ese sentido? Sí, lo primero que te aclaro, Pablo, es que lo que estábamos hablando de Estados Unidos se da en el marco también de el bipartidismo, ¿no? Dentro de un partido que tiene mucha representación, bueno, nosotros somos muy críticos de conjunto. Mm, O sea, te rescataba recién los aspectos positivos de la elección de Mandani, pero en el marco de muchos límites que tiene con el Partido Demócrata y demás. obvio. Eh, Nosotros somos, creo que también es un fenómeno, y hace un par de meses viajó Miriam Bregman a Europa y les preguntaban mucho por el fenómeno del frente de izquierda en Argentina, ¿no? Quizás nosotros lo tenemos ahí como cotidianamente, en un sentido de que la izquierda, que le molestará a la ultraderecha, y fuimos muy atacados esta campaña de manera inédita por el peronismo, por Juan Grabois, en Capital Federal, Miriam, por Itaí Hatman, del candidato de Fuerza Patria, para que no ingrese. Se pusieron también muchos recursos para atacar a la izquierda, porque creo que somos una representación independiente que participamos en estas elecciones de una manera muy desigual, Pablo, en septiembre, Ujú. sin pautas publicitarias, no hubo debate. Entonces, sin invitarnos a los principales programas masivos de comunicación, donde, no sé, Miriam no conoce en La Nación, ¿entendés? No nos invitan, no hubo debate. Digo, tenemos esos límites desde ya. Ahora, también hubo una polarización, o sea, nosotros no podemos analizar los resultados electorales sin ver de conjunto que hubo una operación para que esto sea considerado un balotaje y desde la fuerza de, de la ultraderecha, ¿no? Desde Milei y compañía, el apoyo ni más ni menos desde Estados Unidos, Donald Trump, diciendo esto se ve, si no lo votan, se viene una crisis. Que me olvidé de decirte que pibes en mi escuela me decían eso también, ¿no? Que si no se venía, entonces el día lunes estaban viendo qué pasaba con el dólar, iban siguiendo Mm, como los datos, la bolsa, qué pasó, los mercados, ¿no? Me llamó la atención incluso también porque caló lo del miedo y que se viene la desestabilización, porque del otro lado no proponían nada, no había un programa, sino paremos a Milei, solamente esa consigna. En ese marco para nosotros fue muy complicado, pero nada despreciable, hicimos la mejor elección, o sea, salir terceros
incluso ganándole a funcionarios que presentaron a los gobernadores, ¿no? Una fuerza de izquierda, un frente de izquierda, que es totalmente independiente. Nosotros jamás tuvimos una tranza con ningún empresario, o sea, con gobiernos, o sea, somos una izquierda independiente. Eso incluso a nivel internacional sigue siendo un fenómeno, Pablo. Y 9%, más del 9% para Miriam Bregman, pese a la campaña furibunda que le han hecho en contra, y hoy un reconocimiento incluso, por ejemplo, de sectores peronistas, acá en La Matanza, municipales de la salud, que va a ser un año que están reclamando que tienen salarios de indigencia, y un reconocimiento enorme. Yo creo que tenemos ahora un desafío, que es decir, cómo interpelamos o cómo, porque no puede ser solamente las elecciones. Una periodista decía la otra vez, si amás a Miriam Bregman, votala, ¿no? Porque muchos se tapan la nariz y terminan votando a otros proyectos, y ahora nosotros decimos, si amás a Miriam o a Nico, y amás las ideas de la izquierda, organízate. Yo creo que tenemos que ir por esa consigna, tenemos un desafío, efectivamente, porque lo que se viene, más ajuste, la injerencia del imperialismo yanqui, Pablo, es muy grave, se Mm. habla poco de la implicancia que tiene eso, de la injerencia. Somos una colonia, nos falta el collarcito, ¿no? Para que nos dominen desde allá con Twitter. Creo que, bueno, es muy agónico, no hay perspectiva. Estamos discutiendo ahora la reforma laboral, que quieren que seamos esclavos modernos. Estamos discutiendo la esclavitud. A esa situación llegamos cuando avanzó la tecnología a nivel mundial. Entonces creo que estamos en una guerra que nos imponen, y que ahora el desafío es la organización, que no puede ser solamente el voto. Así que bueno, en esa discusión estamos nosotros. Estamos muy contentos igual por las elecciones, mantener en la provincia de Buenos Aires, donde había un balotaje importante, ¿no? Considerado así, salir terceros. Tuvimos dos bancas con Nico del Caño y Romina del Plata, también de acá de La Matanza. Ujú. No, estamos muy contentos con eso, y bueno, desde ya con Miriam, con un escenario tan complejo Sí. como es Bueno, el la de Miriam Bregman en Capital fue la segunda mejor elección de la historia de la izquierda real en la capital, ¿no? Después de aquella histórica de Luis Zamora, ¿no? Fue del 12%, allá en plena crisis del pre-2001 o post-2001, no me acuerdo ya, pero por esos tiempos. Exacto, después del 2001, Ujú. Zamora el 12%, y bueno, ahora Miriam 9%, con una campaña muy compleja y con el peronismo en oposición, ¿no? Sí. Entonces, creo que es muy valioso, y nos da un punto de apoyo para interpelar a sectores, incluso sectores peronistas, que quizás ahora no nos dicen, ya estaría militando con ustedes, con la izquierda, con mi partido, el PTS, sino que están haciendo una experiencia, una ruptura, incluso con sectores del peronismo. Yo creo que estamos en una discusión que decimos, che, organicémonos por los puntos que tenemos de acuerdo, y qué importante sería que en la Argentina exista un gran partido de trabajadores, independiente de los empresarios, de los burócratas sindicales, donde empezamos a discutir un proyecto, propuestas, un programa para salir de esta decadencia a la que nos llevan, y dar una salida integral, para las y los trabajadores, que somos la mayoría. Creo, al menos nosotros estamos en ese debate, y queremos interpelar también a sectores que tradicionalmente han votado al peronismo, se sentían amparados, digamos, con propuestas del peronismo, y hoy están muy enojados, desencantados, de sus dirigentes, ¿no? En los sindicatos queremos dar esa discusión, en los centros de estudiantes, y bueno, con todos los que nos acompañaron con el voto también desde ya. Bien, bueno, interesante, interesante, bueno, ese sector, ¿no? Los jóvenes, las jóvenes, estigmatizados como derechizados, pero nos muestran todas las concretas experiencias que no es así, y que, bueno, hay mucha diversidad y hay, bueno, un alejamiento que se puede revertir, ¿no? Justamente con debate, con información, ¿eh? Esto de falta de información es fundamental, ¿no? La información que venga del llano, ¿no? Que no venga prefabricada de las campañas y de las imposiciones de los candidatos. Bueno, interesante, Natalia, la reflexión desde el corazón de las escuelas de La Matanza y de la política también. Valioso, te agradecemos mucho. Te pido en una línea nada más cortito, Sí, ¿cómo sigue la actividad en el Consejo Deliberante de La Matanza? ¿Queda algo en el año o ya estamos cerrando las
acciones. Sí, te quiero decir una cosita que me quedó en el tintero, Ujú. que también es de la juventud. La juventud es muy estigmatizada, Pablo. Los jóvenes están muy estigmatizados y creo que se valoriza poco, al menos desde cosas pequeñas. Me emocioné la semana pasada que hicimos una presentación del trabajo en el año en las escuelas y la colaboración en ellos, el trabajo en equipo, la solidaridad, también en muchos aspectos de lo cotidiano, creo que se valoriza poco. O el año pasado haber defendido la educación pública con movilizaciones enormes, en las escuelas secundarias también se movilizaron, ¿no? Ujú. Quizás eso no estuvo en agenda, no fue un titular de diarios, pero creo que, bueno, hay que pelear y acompañar esa experiencia de los jóvenes que son un futuro, ¿no? Eso por un lado. No, en el Consejo Deliberante, bueno, acordate que yo renuncié por los acuerdos que tenemos del Frente de Izquierda Unidad. La sesión pasada ingresó el expediente del presupuesto, así que en este mes va a ser las sesiones de información de Hacienda respecto al presupuesto presentado por Espinosa. Nosotros somos muy críticos respecto al presupuesto y todos estos años que tuvimos acceso, que tuvimos la información, denunciamos que es un Picasso del presupuesto, es decir, un dibujo. ¿Por qué? Porque casualmente lo que ingresa como presupuestado finalmente termina siendo un ingreso un 200, un 300% más y sube ejecuciones en partidas muy importantes como salud, que se va a cumplir un año que los municipales de salud están peleando por salarios, o educación y el fondo educativo, que sigue siendo importante, por ejemplo, para que te des una idea, para construir 3 o 4 escuelas. Entonces, y la situación es muy crítica. Obviamente entendiendo el ahogo que hay por parte del gobierno nacional, que nos hundió, digamos, en el presupuesto de educación, no existe, pero la provincia tiene el fondo educativo y es algo que nosotros todos los años y las compañeras del Frente de Izquierda Unidad lo van a volver a plantear nuevamente cuando se trate. Para fin de diciembre se vota el presupuesto, eso generalmente termina la actividad legislativa en el Consejo con el voto del presupuesto y la tarifaria, ¿no? Bien. Nosotros también rechazamos el aumento de las tarifas de las tasas municipales, porque bueno, la situación en La Matanza es muy crítica. Hay que cobrarle a Galperín, vamos a ir diciendo, acá en La Matanza no paga un centavo, paga 2 pesos por el subalquiler, y es un escándalo, así que hay que empezar a cobrar ahí, apuntar a las grandes empresas para, por ejemplo, en La Matanza, desarrollar salud, educación y vivienda, que es una problemática grave. Totalmente. Natalia, un abrazo grande. Bueno, y muy interesante la mirada en las escuelas. Acá tenemos algunos mensajes que después te los vamos a pasar y también los vamos a Ay, ¿me compartir. escuchás? Sí, los vamos a compartir al aire que hablan de, bueno, justamente algún docente por ahí, estudiantes también. Bueno, te lo compartimos luego y lo jugamos al aire también acá en el programa para seguirla. Te agradecemos mucho por el tiempo. No, gracias a vos.